Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a explicar este problema que viene en los ejercicios pasados que habíamos enviado como ejemplo y vamos a compararlo con los procedimientos que hemos visto en clase y los procedimientos que trae el libro para hacer la comprobación de que no hay tanta variación al momento de armar. El procedimiento que se puede elegir para solucionar el método va a depender de la información que nos dé. Por ejemplo, en un examen, ¿cómo voy a saber qué procedimiento utilizar? Si utilizo el análisis con beta o el análisis sin beta, va a depender si el ejercicio nos da la beta del transistor. Entonces, si nos da la beta del transistor, utilizaremos el análisis que vamos a presentar en esta ocasión con la beta. Si no nos da la beta, pues entonces haríamos el análisis en el cual no utilizamos la beta. Entonces ya sería cosa de que usted vea el problema y se fije nada más si le están dando a utilizar la beta o no. Entonces aquí vamos a graficar las dos rectas de carga o líneas de carga y el punto Q, y vamos a hacer la intersección de las tres en una sola gráfica para demostrar que es un ejercicio que va a amplificar y que tanto en corriente directa y en corriente alterna vamos a obtener pues una respuesta efectiva a una señal que nosotros vayamos a introducir a nuestro circuito. Entonces voy a hacer primero el análisis como si fuera que yo no conociera la beta. Entonces, para eso necesitamos primeramente aplicar nuestras fórmulas que vimos en clase, y esas fórmulas sería, primeramente necesitamos conocer lo que viene siendo nuestro voltaje de la base, ¿sí? Vamos a recordar que la fórmula para poder obtener la base pues es nuestro voltaje de la base, ¿sí? Es igual, yo las nombro diferente a lo que viene en el libro. Yo le pongo R1 y R2. Si en el libro dice R2 y R1, nomás es cosa de no confundirse. Usted las puede llamar como se acomode mejor, nada más no olvidarse qué es lo que se está analizando. Al momento de yo calcular el voltaje de la base, estamos calculando el voltaje que se encuentra en este punto donde se encuentra alimentada nuestra base del transistor. Ese es mi voltaje VBB. Entonces yo no voy a tener problemas si aquí dice R2 y R1 o R1 y R2. Yo lo único que debo de saber es que al momento de calcular este voltaje de la base, estoy haciendo un cálculo de un divisor de corriente o un divisor de voltaje, el cual me va a servir para encontrar ese valor. Entonces aquí vamos a tener, yo le voy a poner R1 y aquí le voy a poner R2, ¿sí? Esa R1 y esa R2 vamos a calcularla con un divisor de voltaje, ¿sí? El divisor de voltaje que vamos a utilizar pues sería el análisis. Me interesa saber el voltaje de esta resistencia. ¿Por qué? Porque es donde estamos alimentando nuestra base, es ahí donde está conectada en ese nodo, en ese punto de unión. Entonces vamos a suponer que si esta es nuestra R2, nuestra ecuación quedaría R2 entre lo que viene siendo mi R1 más mi R2, y esto multiplicado por mi voltaje de entrada, que en este caso sería mi VCC, que sería 5 volts, ¿sí? VCC. ¿Ok? Entonces esto, si usted lo mete a la calculadora, el resultado de todo esto le va a dar 1 volt, ¿ok? De acuerdo a lo que nosotros tenemos en el problema. Ahora, una vez que ya sabemos eso, podemos encontrar también, pues empezar a buscar qué otra cosa podemos determinar con lo que ya sabemos, ¿sí? Si yo analizo esta malla, puedo saber, o me interesaría conocer para poder graficar, qué es lo que necesito conocer para graficar. Acuérdense que la gráfica que vamos a hacer en un inicio es nuestra gráfica. ¿Y qué necesitamos para esta gráfica? Necesitamos conocer mi corriente de saturación. Primeramente vamos a trabajar pura corriente directa y al final hacemos la corriente alterna para concluir y vean que es realmente sencillo el hacer la otra recta de carga. Voy a trabajar con lo que se había explicado en clase y vamos a trabajar con los valores de corriente de saturación, con corriente
de colector, voltaje colector emisor, los puntos Q y nuestro voltaje CC, que es suponiendo que el VCC es igual al VCE, ¿ok? Esto quiere decir que nuestra corriente de base es igual a 0, ¿no? Entonces es como si estuviera en corte nuestro transistor. A esto vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Para poder encontrar nuestra corriente que circula aquí, pues yo podría sacarla de aquí, de esta resistencia. Si yo conozco la intensidad del emisor, ¿sí? Debo de recordar que es el voltaje del emisor entre la resistencia del emisor, ¿sí? Es una fórmula que yo pudiera utilizar. Pero ¿cómo saco mi corriente del emisor o mi voltaje? En este caso, fíjate bien, ya tengo la resistencia del emisor, ¿sí? Entonces necesito encontrar un voltaje para poder aplicar esa fórmula. Ese voltaje lo puedo obtener analizando esta malla. Acuérdense que aquí en este tema es muy importante que no se olviden ustedes de analizar sus mallas, de imaginarse cómo están sus mallas conectadas y poder analizarlas. Acuérdense de las mediciones que hacíamos. Entonces, vamos a checar qué es lo que tenemos que hacer para sacar nuestro voltaje del emisor. Si analizo esta malla, yo obtengo el voltaje BB, que es el voltaje de aquí, ¿sí? ¿Qué otro elemento estaría involucrado en esta malla, aparte del voltaje, que ya encontré que es el voltaje BB, o el voltaje de esta resistencia, que sería lo mismo, y el voltaje del emisor, que sería el voltaje que existe en esta resistencia? El único elemento diferente que se encuentra en esta malla o adicional es nuestro voltaje base emisor, ¿sí? Nuestro voltaje base emisor, que yo ya sé que es igual a 0.7 volts teóricamente, ¿sí? Entonces, si yo planteo mi ecuación, como lo decía Kirchhoff, la sumatoria de todas las fuentes es igual a la sumatoria de las caídas de tensión. En este caso, pues no tengo ninguna fuente, entonces lo puedo igualar a 0. Puedo decir que el voltaje BBB que yo tengo ahí, más el voltaje base emisor, ¿sí? Que es lo que absorbe el transistor para ser activado, más el voltaje del emisor, pues es igual a 0, ¿ok? Lo que quiere decir que si yo ando buscando mi voltaje del emisor, puedo decir que el voltaje de... No, creo que ya la planteé mal, ¿sí? Mi voltaje de la base es lo que alimenta aquí. Entonces mi voltaje de la base va a ser consumido entre el voltaje base emisor más mi voltaje del emisor, ¿sí? Ese voltaje que alimenta a esta sección de mi circuito se va a consumir entre el emisor y el base emisor. Entonces mi ecuación quedaría así. Entonces, una vez que ya tenemos esa ecuación, podemos despejar de aquí lo que viene siendo nuestro voltaje de emisor, y me va a quedar que mi voltaje de emisor es igual a mi voltaje de la base menos mi voltaje base emisor, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos esa ecuación planteada, vamos a poder determinar cuál es mi voltaje de emisor, y mi voltaje de emisor para esta ecuación me va a dar igual a 0.3, ¿sí? 0.3 volts. Si yo hago esto y lo meto en lo que viene siendo esta fórmula, la intensidad del emisor me va a dar 3 miliamperes, ¿sí? 3 miliamperes. Una vez que yo tengo la intensidad del emisor, pues puedo trabajar con el criterio que la intensidad del emisor es casi igual a la intensidad del colector, y puedo sustituir esa intensidad en los futuros cálculos, y con esto poder encontrar cuál va a ser mi voltaje del colector emisor y mi voltaje de graficación del punto Q. Entonces puedo determinar muchas cosas aquí. Puedo determinar mi voltaje del colector. Acuérdense que el voltaje del colector es lo que se mide del colector hacia tierra, y había dos formas de determinarlo. Una era sumando mi voltaje de colector emisor más mi voltaje del emisor, o la otra era haciendo la resta del voltaje CC menos el voltaje que tiene la resistencia C, y pues yo creo que esa es la forma más fácil que vamos a obtenerlo. Entonces va a ser el VCC menos la multiplicación de la corriente C por la resistencia C, ¿ok? Entonces esto
me va a dar igual a 2 volts, ¿sale? Una vez que yo tenga eso, voy a poder determinar cuál es mi voltaje del colector emisor, y ese es el que me va a servir para graficar mi punto Q. Mi voltaje del colector emisor, subíndice Q, se puede calcular haciendo la diferencia del voltaje del colector menos el voltaje del emisor, ¿sí? Voltaje del colector menos el voltaje del colector, me queda este voltaje que se encuentra aquí en el centro. Acuérdense que este voltaje que se encuentra aquí en el centro es el voltaje colector emisor que utilizo para graficar nuestro punto Q. ¿Ok? Entonces, una vez que encontramos ese valor, esto va a ser igual, aquí para esta fórmula, me da igual a 1.7 volts. ¿Ok? 1.7 volts. Y ya tengo todos mis elementos para poder encontrar lo que viene siendo mi recta de carga. Para la recta de carga puedo decir que el VCC lo puedo igualar al VCE, ¿sí? Simulando que esté en corte, y puedo decir que pues aquí voy a encontrar los 5 volts, ¿sí? Y también puedo decir que lo que viene siendo mi corriente de saturación en este caso no cambia, tengo resistencia en colector y emisor, entonces la corriente de saturación es igual al voltaje CC entre la suma de las dos resistencias RC más RE. Esto va a ser igual a 4.5454, me da 4.5454 miliamperes. ¿Ok? Entonces ya se puede ir armando ahí nuestra recta de carga y podemos encontrar nuestra, bueno, ahorita hacemos la división de la escala, nuestra recta de carga utilizando esos valores, ¿sí? Esto va a ser igual a 5 volts, ¿sí? Ya tengo mis datos para la recta de carga, ya tengo mi voltaje colector emisor subíndice Q, y esto me estaría dando la ICQ que yo necesito para graficar mi punto Q. Esta es una forma de análisis. Si se fijan, en este análisis no se incluyó para nada a lo que fue el valor de beta, ¿sí? Aunque está ahí implícito. Ahora, si nos dice que hay una beta, recuerden ustedes que cuando hicimos el análisis y nosotros medimos en los simuladores, hubo una diferencia porque el simulador trae una beta que ya por default lo maneja como dato de simulador. Cuando nosotros medimos nuestros transistores realmente, utilizamos esa beta que medía el multímetro para poder hacer nuestros cálculos. Aquellos simuladores que, por ejemplo, se acercaban al valor de beta que teníamos nosotros de nuestro transistor, eran los simuladores que nos arrojaban las medidas que nosotros habíamos calculado. Entonces es muy normal que si yo utilizo la beta para hacer un cálculo, una beta que me dé un problema, difícilmente si yo lo simulo y si el simulador no tiene o no maneja ese valor de beta, va a ser muy difícil que a mí me dé una respuesta exactamente igual a lo que yo tenga aquí calculado, porque me estoy yendo con un valor de beta teórico. Entonces eso va a ser difícil si yo no tengo los valores reales que maneja el simulador, o si yo no tengo los valores reales que necesito al momento de armar el circuito. Por eso, cuando vamos al laboratorio siempre trabajamos con números reales, ¿sí? Esa es la razón. Ahora, pero esto, por ejemplo, si en un examen viene, ¿cómo voy yo a hacer los cálculos si en el examen me están solicitando que trabaje con un valor de beta? Bueno, lo que debo de hacer es regresar a los inicios en los cuales nuestro circuito no se encontraba en una polarización base de divisor de tensión. ¿Y cómo le hacemos para regresar a esos inicios? Bueno, pues tenemos que volver al modelo en el cual nosotros teníamos una fuente en la base, una resistencia de base, y ya todo lo demás se queda igual. Era el modelo, recordemos, tenemos una fuente, ¿sí? BBB, una resistencia de base, y ya conectábamos nuestro transistor, conectábamos nuestra resistencia del colector y conectábamos nuestro voltaje en VCC, que en este caso sería 5 volts, ¿ok? ¿Cómo le hacemos de ir de aquí a aquí? Bueno,
El primer paso es hacer exactamente el mismo cálculo. Lo voy a hacer todo con el otro color, plumón azul, para que vayan ustedes notando la diferencia en los valores que se van obteniendo. Obviamente ahí va a haber una variación. Esto es porque aquí estamos utilizando una beta que nos está dando el transistor. Entonces el problema nos está dando un valor de beta, por lo tanto pues va a moverse un poquito los resultados que vamos a obtener, ¿ok? Entonces vamos a manejarlo por ese lado y vamos a obtener estos valores nuevos, ¿sí? Vamos a checar primeramente cómo llegar a esta fuente. Esta fuente, si yo me fijo aquí, es donde entra el análisis de Thevenin, ¿sí? El análisis de Thevenin es el que yo me dé cuenta cómo está alimentada mi base, ¿sí? O sea, tengo un voltaje de base. Entonces, si yo tengo un voltaje de la base, ando buscando un voltaje BBB. De este problema, la única forma de saber el voltaje BBB es aplicando nuestra fórmula que nos dice que el voltaje BBB es igual a aplicar el divisor de voltaje. Entonces, lo voy a volver a aplicar y por consecuencia me va a volver a dar el mismo 1 que tengo ahí como resultado. La resistencia 2 que yo tengo en el problema original entre la sumatoria de R1 más la resistencia 2 multiplicada por mi voltaje CC me va a dar otra vez un volt, y ese es mi valor que tengo en esta fuente, un volt. Ahora, anteriormente yo tenía una resistencia de base, una RB, ¿sí? Que también se maneja en los problemas de diseño y de análisis que les envié. Entonces, esa RB, ¿cómo la voy a obtener? Pues es el paralelo de estas dos. Si yo quiero llegar de aquí a aquí, tengo que sacar el paralelo de estas dos para poder llegar a mi resistencia B. Entonces la resistencia B es igual al paralelo de R1 y de R2, ¿sí? En este caso, nuestra resistencia B va a ser igual a 1200 ohms, ¿sí? 1200 ohms, ¿ok? Ahora, una vez que llegamos ahí, pues esto se analiza como ya lo hemos hecho en clase. Esto viene siendo esto no cambió, siguen siendo 100 ohms y esto sigue siendo 1 kilo ohm, ¿ok? Entonces ya sabemos que eso es 1 kilo ohm y aquí tenemos 1200 y ahora sí tengo una beta, aquí voy a utilizar el valor de beta de 140, ¿sí? Entonces de aquí estamos brincando a este circuito, lo transformamos, lo reiniciamos a como lo trabajábamos en un principio cuando empezamos los primeros análisis con los transistores BJT. Ahora, ya que tenemos esa información, pues lo hacemos como ustedes ya conocen el análisis. Analizamos simplemente las mallas para obtener nuestras corrientes y para obtener pues igual nuestros valores de recta de carga y todo lo demás. Para aplicar aquí, acuérdense que cuando tenemos esta resistencia, hacíamos la consideración que nuestra corriente del emisor era igual a beta más 1 por la corriente IB, ¿sí? Entonces era una forma para poder eliminar una incógnita que ya viene por default dada en muchas bibliografías, y ya una vez aplicando esta consideración podemos analizar la malla y eliminar una de las incógnitas, ya que si lo queremos hacer por un sistema de ecuaciones, pues simplemente no vamos a poder desarrollar el sistema, ya que tendríamos más incógnitas que ecuaciones planteadas. Entonces no va a ser factible irnos por ese lado. Vamos a sacar nuestro voltaje BBB aquí, es igual, bueno ya lo tenemos, es igual a 1 volt, y eso es igual a la sumatoria. Aplicando esta fórmula nos queda una resistencia, considerando esa que son 1200 por una IB, haciendo esto que sería 140 más 1, 141. Obviamente aquí nos va a quedar más el voltaje base emisor más los 100 que obviamente van a estar multiplicado por la corriente del emisor, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer esta sustitución y nos va a quedar que el voltaje BBB es igual a los 1200 por la corriente IB más los 0.7 volts que tenemos ahí. Este voltaje ya lo conocemos, es igual a 1 volt. 1 volt más los 0.7 volts, y aquí sería más 1000
más 100, perdón, que está multiplicando a nuestra corriente E, y la corriente E es igual a beta más 1 por IB. Beta más 1 son 140, más 1 serían 141, ¿sí? 141 por la corriente IB. Si multiplicamos todos esos valores, nos va a dar aquí 1 volt es igual a 1200 IB más los 0.7 más los 14.100, deja checo el dato, sí, 14.100, nos daría aquí 14.100 por IB, ¿ok? Entonces, si tú resuelves esa ecuación, vamos a obtener una IB igual a 1.9678078 por 10 a la menos 5, 1.96078 por 10 a la menos 5 amperes, ¿sí? Este valor no lo encontramos acá para nada, ¿sí? Nunca de este lado calculamos una corriente de base, pero aquí ya lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es el valor de nuestra resistencia B, entonces ya lo podemos calcular. Entonces ahora vamos a checar cómo calcular. Pues de hecho ya no hay que checar nada, ¿no? Ustedes ya deben de saber sacar los valores que restan, pero pues igualmente vamos a determinar cómo sacar de aquí nuestras unidades, ¿no? Si queremos obtener nuestra corriente de colector, ¿qué hacíamos? Pues ya tenemos la IB, vamos a recordar que la beta en corriente directa, la beta en CD, es igual a la corriente del colector entre la corriente de base. Entonces esto podemos ya nosotros deducir que nuestra corriente de colector es igual a la multiplicación de estas dos. La corriente del colector en esta ocasión, si yo despejo y multiplico, me da 2.7450 miliamperes, ¿sí? Si yo quiero aproximarme un poco más al valor que me dio de este lado, que eran los 3 miliamperes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer, hay que recordar que aquí está la intensidad E, ¿sí? Era igual a la sumatoria de las dos intensidades, de la intensidad C más la intensidad B. Entonces yo tengo una intensidad B, ¿sí? Una intensidad C, ¿sí? Y como resultado me da una intensidad E. Entonces, si yo contemplo todo eso, pues puedo obtener cuánto me da la intensidad E, sumando las dos intensidades. Y la intensidad E, si hago esa sumatoria, me da igual a 2.764705. 2.764705 igual serían miliamperes, ¿no? Miliamperes, ¿ok? Entonces ya tengo ese valor, ya tengo pues prácticamente todo mi problema, porque acuérdense que también sería pues nuestra IC subíndice Q, o puedo decir que estos valores son iguales y utilizar el que esté más aproximado a este valor. Si se fijan, no hay mucha diferencia, ¿no? Depende de la beta que te vayan dando. Se aproximan siempre los diseños a los valores. ¿Hay una variación? Sí, sí hay una variación. ¿Por qué se da la variación? Por la beta que estamos utilizando, ¿sí? Eso siempre va a pasar, porque es un valor que realmente no sabemos si es el teórico o es el real o es el que nos están poniendo el problema. Entonces vamos a utilizar estos valores. La corriente de saturación en este caso se calcularía de la misma forma. Esta también sirve para las dos partes, ¿sí? Y esta consideración también sirve para las dos partes. Entonces, con esta información yo puedo empezar a hacer aquí mi escala y hacer mi gráfica, ¿sí? De lo que viene siendo nuestra corriente de este lado. Vamos a dividir aquí en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a dividirlo, es 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer un poquito más alto, 6, bueno, 6, por ahí sí. Entonces, calculemos nuestra recta de carga. La recta de carga sería, considerando que este es igual a este, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería mi BCC, ¿ok? Serían en los 5 volts. Mi corriente de saturación 4.54, 1, 2, 3, 4.54, por aquí así sería mi corriente de saturación, ¿sí?
los 4.54 miliamperes, ¿sí? Acuérdense que estos dos puntos, este punto que se encuentra aquí y este punto que se encuentra acá, se juntan, ¿sí? Soy un poquito chueco, pero bueno, les va a salir más derechitos. Acuérdense usar su regla. Ahora vamos a graficar con estos valores, o pueden hacerlo con estos valores como ustedes quieran. Vamos a tomar el valor de nuestra... nos faltó de este lado sacar lo que era el voltaje, el VCE subíndice Q. El VCE subíndice Q lo puede sacar analizando esta malla, ¿sí? Y acuérdense que usted tiene una fuente, una VCC. Aquí vamos a dividir aquí para no confundirnos. Tiene una VCC, que sería la de 5 volts, ¿sí? Y si le restamos, esto es igual a la sumatoria que hay de VC más la VCE subíndice Q más el VE, ¿sí? Todo eso nos va a dar igual a los 5 volts. Se supone que estos 5 volts están consumiendo aquí. Entonces, si yo despejo, pues ya podría sacar nuestra VCE. Nuestra VCE es igual a VCC menos VC menos VE, ¿ok? Entonces tendríamos esa ecuación sencilla en la cual nomás necesitamos obtener los valores. En esta ocasión, nuestra VCE me da 1.9588. Aquí este VCE me da igual a 1.9588 volts, ¿sí? Y ese valor es el que vamos a utilizar para graficar. 1.95 es casi aquí llegando al 2. Y esto sería mi 1.9588 volts, ¿sí? Y la corriente ICQ o IE, 2.76 miliamperes, ¿sí? 2.76, 2.7 por aquí así más o menos, ¿sí? Entonces yo grafico estos dos puntos aquí así, me da mi punto Q, ok, más o menos ahí así. Entonces aquí localizamos nuestro punto Q y ya con esto pues hemos comprobado que nuestro transistor se encuentra en una zona de amplificación. Ahora bien, la tercera recta de carga que nosotros calculamos es una recta de carga la cual se calcula y se grafica representando lo que viene siendo la señal de corriente alterna, y es la que nos da los valores de pico a pico que va a dar al final de amplificación nuestra señal, o un aproximado. Esto, claro, teniendo en cuenta las condiciones del problema que nos da con todos los valores y con la beta en 140, ¿sí? Si tendríamos un transistor con una beta diferente, este valor de pico a pico que obtengamos al final puede variar. Entonces, este es un cálculo bastante sencillo y básicamente es multiplicar por 2 lo que hemos obtenido en nuestra corriente ICQ y en nuestro voltaje VCQ de lo que es nuestra análisis en corriente directa. Por ejemplo, aquí obtuvimos una ICQ o graficamos una ICQ de 2.7647 miliamperes, ¿sí? Que es esta de aquí, la ICQ, 2.7647 miliamperes. Si eso yo lo multiplico por 2, estaríamos obteniendo, aquí les voy a dejar el cálculo de lo que va a ser es como calcular una corriente de saturación para la corriente alterna, ¿sí? Vamos a calcular para la corriente alterna la recta de carga. Y básicamente es la ICQ multiplicarla por 2. ICQ multiplicarla por 2. 2 veces el valor de ICQ es nuestro valor de la I de saturación en corriente alterna, ¿sí? En AC. Y nuestro VCC en corriente alterna sería 2 veces el valor del voltaje colector emisor
del análisis en directa, ¿sí? Esto nos va a dar el VCC para nuestra corriente alterna, ¿sí? Si yo hago esas multiplicaciones, voy a obtener una corriente de saturación para nuestra corriente alterna en 5.529 miliamperes, ¿sale? Entonces aquí tendría yo una corriente de saturación igual a 5.529 miliamperes. Y si hacemos la operación sustituyendo nuestros datos obtenidos para el VCC en corriente alterna, obtendríamos un VCC que sería el 1.9588 por 2, obtendríamos un VCC de 3.917, sería nuestro VCC en alterna igual a 3.917, ¿ok? Ahora otra cosa, ¿no? Este modelo lo estamos tomando en cuenta así porque estamos considerando un circuito que se encuentra con esta configuración, ¿sale? La polarización en directa es una cosa y el acoplo y desacoplo de los capacitores que estamos analizando o que estamos poniendo en el circuito es una cosa diferente. Eso nos determina cómo vamos nosotros a tomar nuestros valores para calcular nuestra recta de carga en AC, pero básicamente siempre vamos a utilizar ese capacitor. Ustedes se van a dar cuenta o ya se han de haber dado cuenta que al quitar este capacitor no se logra la misma amplificación que si el capacitor se encuentra dentro del circuito. Entonces normalmente este sería el análisis que estaríamos utilizando para poder diseñar y para poder analizar un circuito de una buena amplificación. Estamos trabajando en pequeña señal, siempre hay que recordar, ahorita no son amplificaciones que usted va a ponerle un altavoz al final y va a sonar un sonido descomunal, es amplificación en baja señal. Estamos hablando de que pues sí, obtenemos un voltaje de 3.91 de pico a pico, pero pues obviamente estamos a lo mejor aquí introduciendo un voltaje de 100 milivolts, ¿no? Entonces sería básicamente lo que estamos logrando. Ahora, para graficar esto, pues básicamente es ubicar estos valores en nuestra gráfica. Esa corriente de saturación, pues nos quedarían nuestros 5.529, que sería para la corriente por acá arriba. Es 45.52, pasamos por aquí, ¿no? 5.529 miliamperes, ¿sí? Este sería un punto. Y el otro punto sería en el 3.917. 1, 2, 3 casi en los 4. 3.917 por aquí más o menos. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, más o menos, si cruzamos esos puntos, pues tendríamos que obtener ese cruce de la recta de carga en alterna, de la recta de carga en directa y intersectando a las dos nuestro punto Q. Ese sería el análisis completo de nuestro transistor BJT. Igual hay que recordar cuando utilizo las fórmulas, pues depende, ¿no? Si me dan la beta, obviamente me la están dando para que yo utilice la beta y lo calcule con la beta. Entonces trabajaría con el diseño azul, ¿sí? Ya explicamos cómo cambiar al diseño azul. Si no me dan la beta, no hay ningún problema, ¿ok? Porque pues obviamente puedo analizar con esta sección de aquí y llegar a los resultados que me estén pidiendo. La variación, sí hay variación, pero vuelvo a mencionar, la variación se da porque es un análisis teórico, entonces nos dan valores de beta aleatorios, ¿sí? Puede ser que sí se vayan a algún datasheet, pero ya lo vimos en clase, medimos diferentes tipos de transistores, medimos en diferentes multímetros y en el mismo multímetro midiendo diferentes componentes del mismo número hay una variación en las betas. Entonces
eso siempre se va a seguir dando, entonces no podemos generalizar un valor de beta para específicamente un capacitor. Es por eso que si usted checa en una hoja de datos los valores de las betas del capacitor, siempre hay un rango de, no sé, de 250 a 350, y así dependiendo del modelo, ¿no? Tendríamos que revisar cada hoja de cálculo para poder, cada hoja de datos, perdón, para poder pues checar, dependiendo el número de componente que vayamos a utilizar, qué beta es la que maneja, y obviamente pues mucho mejor si la podemos medir. Entonces ya a partir de aquí pues les voy a mandar un ejercicio para que lo resuelvan, para que lo analicen, y ahora sí espero que no haya problemas para graficarlo. Les voy a mandar un ejercicio y igual me lo van a resolver con beta y sin beta, y me van a hacer las gráficas con beta y sin beta, ¿ok? Y me van a intersectar las dos rectas de carga para la corriente alterna, para la corriente directa y por nuestro punto Q, ¿sale? Ese va a ser el trabajo de esta semana, y pues espero cualquier duda o comentario que me lo hagan llegar, que me lo hagan saber, para poder pues responderles y para poder retroalimentarles lo que ustedes pues se hayan atorado por ahí, ¿no? Cualquier cosa pues estamos a la orden, chavos, cuídense, y ahí estamos subiendo más ejercicios, más información, porque todavía nos falta un poco más de análisis y pues obviamente trabajar la parte del diseño, ¿sale? Cuídense, estamos en contacto.